Bueno, para avanzar en una segunda parte y última de mi exposición, quiero hablar de la manera como, tomando muy seriamente el tema de la salud familiar y comunitaria intercultural, podemos proyectar una disputa alrededor de la organización misma del sistema de salud. Si en la primera parte destacaba nuestra necesidad de un trabajo transsectorial, donde los temas que desafían la calidad de vida como derecho material articulado de varios derechos de la vida, tenemos aquí en una otra dimensión la necesidad de trasladar esta misma filosofía política para la reorganización general del sistema de salud. Y ahí quería plantear 2 o 3 ideas que me parecen claves y que normalmente las dejamos así un poco abandonadas. Primero es que para hacer una salud familiar y comunitaria intercultural potente, tenemos que disputar el modo de atención, ¿sí? He visto que en la legislación que trata sobre la estrategia de salud familiar, comunitaria intercultural, se destaca un modelo de atención. Yo diría que es necesario llevar este debate a un otro nivel, que es disputar el modo como se produce la atención, a partir de una diferenciación entre una atención de carácter asistencialista centrada en la enfermedad, en el individuo, para también responder a las necesidades individuales, pero en un marco colectivo más amplio, en un marco de estrategia, de política que reorganice la manera como nosotros nos responsabilizamos por la trayectoria asistencial. Con eso quiero decir que un modelo asistencialista tiene como un problema, un modo asistencialista, perdón, tiene como un problema clave el hecho de que fragmenta la atención y hace de la atención una sucesión de momentos que no están necesariamente conectados. Eso se ve mucho en los modelos de atención especializada, segmentados por especialidades. Entiendo que justamente la salud familiar comunitaria intercultural propone en su marco esta integralidad, esta forma integrada de atención. Pero para que eso pueda efectivamente ocurrir, no basta que los equipos de esta salud familiar y comunitaria estén sensibilizados y organizados para esta finalidad. Es necesario también que las otras dimensiones del sistema de salud, los otros subsistemas, como la atención especializada, la atención de urgencias, la atención hospitalaria y sobre todo también el aparato formador, las universidades y escuelas y facultades, estén alineadas con esta filosofía política de trabajo. Eso no implica desaparecer la estructura especializada o la estructura de diagnóstico y tratamiento. Eso está muy claramente también postulado de forma general en los textos que hablan de esta estrategia, ¿no?, de salud familiar y comunitaria intercultural. Pero es necesario realmente materializar esta disputa y un elemento ordenador general, o sea, cómo nosotros pensamos que debería ser, por ejemplo, la red de atención de urgencias en el marco de esta estrategia. Eso tiene que discutirse. Y obviamente no basta discutir solamente entre los que actúan directamente hoy en la estrategia familiar y comunitaria intercultural. Es necesario llamar, ir, conectar, traer para el debate a los profesionales que actúan en la urgencia y disputar un modo de atención promocional de calidad y de salud, donde el mismo servicio de urgencia y la red de urgencia como tal estén finamente articuladas con un funcionamiento integrado, con la atención primaria en salud, por lo tanto, con las dimensiones de esta salud familiar y comunitaria e intercultural, y que se proyecten también desde su espacio de urgencias en la disputa sobre este realineamiento con los servicios especializados y los servicios hospitalarios. ¿Por qué pongo énfasis en este asunto? Porque he visto en muchas experiencias que he acompañado, desarrollado, que se genera una especie de distanciamiento, alejamiento o incluso a veces una especie de oposición conflictiva entre lo que serían estrategias de atención primaria o en este caso de Bolivia de la salud familiar y comunitaria intercultural y la estructura especializada hospitalaria y de urgencias que concentra muchas tecnologías, mucho interés de capital y que termina siendo un espacio sobre el cual tenemos muchas veces poca incidencia, lo que es muy peligroso para la construcción de un sistema único basado en el derecho,
puesto que la mayor parte de las personas tiene una preocupación con su salud cuando esta salud está amenazada o afectada y por lo tanto esperan mucho de la capacidad diagnóstica y tratamiento como una garantía de la materialidad del derecho. Para incorporar a las personas a estrategias que más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades también involucre un protagonismo activo en mantener la salud individual y colectiva como un valor, etc. Eso tiene que vincularse necesariamente a la satisfacción de estas necesidades inmediatas y muchas veces urgentes, ¿no?, que las personas tienen sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Aunque es cierto que la mayor parte de las necesidades de diagnóstico y tratamiento se puedan realizar en el ámbito familiar y comunitario de la atención primaria, el número que necesita de hospitalizaciones, atención especializada de urgencia, ambulatorio especializado, es un número que todavía es significativo, sobre todo en poblaciones que tienen una carga de enfermedad histórica importante, como es el caso de los sectores populares en nuestras sociedades. En aras de evitar una persistencia de desigualdad en el acceso a estos recursos, tenemos que pensar de forma integral toda la articulación de estas redes y servicios. Por lo tanto, la estrategia de salud familiar y comunitaria e intercultural tiene que proyectarse y desarrollar sus propuestas, su conocimiento, también en el ámbito de los servicios especializados de urgencia hospitalarios, o sea, en la totalidad del sistema de salud. Eso veo que está indicado en la legislación boliviana, pero no vi en los documentos que revisé las materialidades de esta indicación. Y creo que vale la pena que ustedes en este congreso también avancen en el sentido de designar grupos de trabajo, espacios de reflexión, de diálogo con las demás estructuras del sistema de salud, de manera a organizar en bases territoriales el acceso y accesibilidad al conjunto de las respuestas que la población pueda necesitar, sin con eso abrir mano de lo esencial que es una estrategia de producción social de calidad de vida y salud mediante un modo de atención promocional que empiece por discutir la determinación, pero que incluya también toda esta dimensión de la organización de los servicios de salud. Una otra cosa que quería añadir como preocupación en esta reflexión estratégica y hacia el futuro es que el espacio local, que está bastante digamos, detallado como espacio de formulación participativa de la planificación en salud y tal, en el Decreto Supremo 29601, ese espacio local de carácter municipal tiene que articularse con dimensiones regionales. Y eso tiene que ver con mi preocupación anterior, es que cuando vamos a la asignación de recursos asistenciales en ámbito regional, estaremos hablando casi siempre de recursos especializados, hospitalarios o de soporte avanzado en urgencias que no se justifican tener presencialmente, materialmente en cada municipio, pero que necesitan alcanzar una materialidad del ámbito regional. Por eso la planificación regional es muy importante, o sea, de lo local a lo municipal, articulando después los municipios en una base de organización regional que permita ir construyendo realmente alternativas confiables de atención cuando eso se hace necesario. Y en eso va a tener enorme importancia que la planificación desde lo local incorpore claramente las necesidades de las poblaciones en los territorios, ¿sí? Y en eso veo también que sería oportuno en algún momento que pudiéramos profundizar un debate sobre necesidades sociales en calidad de vida y salud y no solamente la expresión de la demanda. La demanda es una categoría de las necesidades, lo que llamamos necesidades expresas, pero hay necesidades sentidas que no encuentran espacio de expresión, porque en general son necesidades que no encuentran un espejo en las ofertas existentes y por eso el sistema no acoge estas necesidades. Si queremos establecer necesidades normativas, o sea, estándares de respuesta a las necesidades del pueblo de forma suficiente, adecuada, oportuna,
tenemos que ir incorporando de un lado la lectura de las necesidades sentidas. Y para eso es muy importante que el sistema de la salud familiar y comunitaria intersectorial sea permanentemente un espacio de antenas, ¿no? Como antenas de captación de estas necesidades sentidas y no solo necesidades expresas de demandas. Y por lo tanto, opere como una forma constante de estímulo a la participación poblacional en los territorios para poder ir entendiendo y dimensionando estas necesidades sentidas y a veces ya expresas, y eso siendo la base para cualquier planificación que quiera de verdad producir socialmente calidad de vida y salud y al tiempo orientar la organización arquitectónica, espacial, dimensional de los servicios de salud organizados en redes. Hablamos mucho de redes, pero tenemos poca experiencia en conectar la diversidad de servicios, de subsistemas, de una forma suficiente para dar abasto a las necesidades. Y eso es clave para pensar la planificación desde una lógica que no es a partir de la oferta, sino a partir realmente de la necesidad de la gente como expresión material de sus derechos no satisfechos. Eso ameritaría ahí varias horas de profundizar esta discusión. Creo que ustedes tienen entre la ley 341 y el decreto supremo 29601 un conjunto de elementos ya instrumentales que permiten organizar un proceso basado en esta lectura de necesidades. Pero es necesario distinguir lo que son necesidades sentidas, necesidades expresas, necesidades normativas como expresión de lo que hay que alcanzar en beneficio de la población y necesidades comparativas, que es la manera como aprendemos de otras experiencias para identificar aquello que puede existir como necesidad, pero que todavía no lo vemos, ¿no? Porque justamente no hemos prospectado, no hemos investigado suficientemente en nuestra realidad para darnos cuenta del tamaño de la necesidad existente y no percibida. Por eso hay un capítulo muy interesante sobre necesidades y que seguramente esta red, ¿no?, de trabajadores de salud familiar y comunitaria intercultural podría percibir en su riqueza, ¿no?, la riqueza de las necesidades como elementos estructurantes de la planificación y desarrollo del sistema. Finalmente quería justamente explorar un otro potencial que es fundamental en este acercamiento de una estrategia como de la salud familiar comunitaria intercultural, desde el punto de vista de la lectura de necesidades en territorios y el hecho de que no podemos crear una lectura exclusivamente desde salud en un sentido tradicional. Yo intuyo que ustedes ya lo saben, pero bueno, perdónenme que insista en eso. Cuando uno va a un territorio social, o sea, un territorio construido a partir de las relaciones entre las personas, que pueden ser territorios de domicilios, territorios de producción, territorios de educación como escuelas o territorios de comercio, etc., encontramos diversos grupos humanos que se interrelacionan y le dan sentido a un territorio social. En estos espacios, si aplicamos un abordaje donde preguntamos a la gente qué es lo que más afecta su calidad de vida, en negativo o positivo, podemos dejar fluir de manera más clara necesidades sentidas y necesidades expresas que pueden tanto alimentar las agendas de un trabajo transsectorial, o sea, con otros sectores alrededor de los problemas propuestos por la población, como también agendas de organización sectorial en salud, en la medida que afecten directamente la organización de los servicios, los perfiles profesionales, la dotación material y de personal, etcétera, para dar abasto a estas necesidades. Quiero fortalecer la idea de que si tenemos una capilaridad importante, o sea, una presencia territorial importante de los equipos que trabajan con la salud familiar comunitaria, nosotros somos pieza clave para instituir espacios asamblearios directos de participación ciudadana y poder de ahí movimentar la construcción de estas agendas que abarcan la totalidad de los derechos y que deberían generar una gestión social integral de poblaciones y territorios donde el Estado se organice en mesas, como está previsto en la legislación, pero no solo de salud, sino que mesas que tengan ahí la gestión social del territorio como objeto compartido de todos los sectores del Estado.
porque esa es la única manera de crear acciones convergentes a partir de la afectación de la determinación social, de la superación de visiones fragmentarias de riesgo en favor de exposiciones sociales que tenemos que eliminar, y eso genera agendas mucho más potentes, ¿no? Agendas donde el desarrollo de estos territorios sociales pasa a ser un plan integrado de inclusión social. Y creo que nosotros desde salud, y particularmente con la estrategia adoptada en Bolivia de la salud familiar y comunitaria intercultural, tenemos enorme posibilidad de afectar esta dimensión integrada y superar así la fragmentación de las políticas. Con eso quiero acercarme al final de mi exposición, destacando que la construcción de un sistema único de salud es un ejercicio de mucho diálogo entre poblaciones, trabajadores de la salud, trabajadores de otros sectores, gestores, ¿no? Gobernantes, y tiene agendas que deben ser consideradas de forma estratégica, como por ejemplo la sostenibilidad económica del sistema a partir de mayor justicia tributaria y de aumento, ¿no?, de las capacidades fiscales del Estado para hacer avanzar el sistema, o sea, romper el círculo limitador de un subfinanciamiento, y eso es siempre un desafío en cualquier sistema. Por otro lado, la fuerte capacidad de regulación de lo privado, o sea, de las formas lucrativas, mercantiles de salud, de manera que ellas, aunque sean prestadoras del sistema público, estén todo el tiempo bajo la ley de derecho público, centrada en el interés público, en la construcción de bienes públicos, y que por otro lado eso nos lleva a una necesidad creciente de dominar los factores que más afectan o limitan, mejor dicho, el derecho a la salud, sobre todo el tema de política de medicamentos, la dependencia tecnológica y, por qué no, el perfil de la formación profesional en salud también. En eso es muy necesario que un espacio como este, donde ustedes aquí están reunidos, pueda reflexionar sobre estas otras estrategias, que proyectan el debate del sistema único y de derecho a la salud en esferas de disputa política de mayor calibre, ¿no?, en el ordenamiento mismo de las políticas del Estado de forma general, en lo económico, lo social, de la producción, etcétera, y que eso demanda una politización del debate en el sentido de tomar claramente posiciones que sostengan cambios de fondo. Quiero parabenizarlos finalmente por esta iniciativa de este evento en un momento tan crítico como ya mencioné, y darles el máximo de aliento, de apoyo para seguir adelante, y desde luego estoy a la disposición para que en otra ocasión o otras ocasiones pudiéramos profundizar varios de estos elementos que les planteé en aras de apoyar el avance de esta estrategia tan importante de salud familiar, comunitaria, intercultural, y que seguramente va a ser el eje que va a sostener la proyección del sistema único de salud en Bolivia. Muchas gracias.